juntos, ¿verdad? Bueno, esta mañana el título del mensaje es una iglesia dividida, y vamos a estar estudiando lo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 17. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Versículo 13: ¿acaso, dice, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es muy interesante cuando estudiamos la carta a los Corintios, cómo esta carta viene Pablo contestando a cada una de las fallas que la iglesia está teniendo. Si bien atiende también algunas dudas e inquietudes, la mayor parte de esta carta es aclarar o traer corrección a esta iglesia. Y en medio de todos los problemas de la iglesia corinta, Pablo le da una prioridad acerca de la división que ellos estaban experimentando. El título del mensaje, como dije, es una iglesia dividida. Ahora, aunque Pablo le está escribiendo a esta iglesia, el mensaje para nosotros es muy aplicable. La mayoría de nosotros hemos experimentado el dolor, el desánimo, la confusión que produce una división dentro de la iglesia. Si bien a lo mejor no todos hemos sido parte de ello, hemos escuchado al menos de que esta o aquella iglesia se dividió, o que esta o aquella iglesia están divididas, ¿verdad? Y cada quien quiere hacer su pequeño grupo. Lo triste o lo lamentable es que aunque podamos identificar que esto es un problema, no todos nos queremos involucrar. Algunos podemos decir: bueno, con que yo no sea parte, con que yo no me involucre, con que yo no me meta en problemas, con eso estoy bien. Ahora, cuando hablamos de la iglesia dividida, estamos hablando de una iglesia local. Es decir, Pablo está atendiendo a las divisiones de una iglesia así como la nuestra. El problema con la división es que surge de la propia naturaleza caída del ser humano, y es el yo, ¿verdad? Quiero que las cosas se hagan a mi manera. Nosotros como iglesia hemos sido bendecidos porque han llegado personas de diferentes lugares donde no se predica la sana doctrina, y luego vienen aquí y escuchan la sana doctrina. Y todos son bienvenidos, lo hemos dicho casi todos los domingos. Pero son bienvenidos para unirse hacia donde nosotros vamos, es decir, para ayudarnos en lo que Dios nos ha dado como iglesia local, pero no para que cada quien diga, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo se hacía allá, o quiero que se haga de esta forma. Y quienes han traído esa mentalidad, en su mayoría, creo que todos, ya no están con nosotros, porque aunque las puertas están abiertas, hay una forma de guiar a la iglesia que Dios nos ha dado. No hay posibilidad de que haya armonía en un grupo, aún en un grupo de creyentes cuyos deseos, metas, propósitos e ideales estén generados por su ego. No hay armonía. Cuando la gente nos visita, un común denominador es que dicen que hay armonía entre nosotros.
es que sienten el amor de Cristo y luchamos constantemente para que eso se mantenga. Porque cuando de repente, vuelvo a lo mismo, vienen personas y quieren hacer las cosas a su manera o quieren jalar a la iglesia en cierta dirección, nosotros somos firmes en lo que Dios nos ha dado y en lo que su escritura nos enseña. De hecho, Santiago, al escribir a los hermanos cristianos en su carta, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Entonces, es este deseo carnal, la pasión, ¿verdad?, de cada persona, la que trae las discusiones y los pleitos, no únicamente aquí dentro de la iglesia, o sea, cada domingo, sino también en nuestras familias, ¿verdad? Es el deseo de cada persona de hacer su voluntad. Entonces, la causa de todos los conflictos, pleitos y peleas son los deseos egoístas. De hecho, Jesús, en Juan capítulo 17, ora precisamente para que haya unidad en la iglesia. Juan capítulo 17, versículos 11, por favor. 17, 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy por ti. Perdón, y yo voy a ti. Es Jesús orando por sus discípulos y como consecuencia por los que íbamos a conformar su iglesia. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 21, para que todos, dice, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad, la unión entre los discípulos, entre los creyentes, da testimonio de que somos hijos de Dios. Da un testimonio a la gente incrédula. Por eso es que el enemigo es tan sutil en dividir iglesias, en crear conflictos, en crear pleitos. Y vuelvo a lo mismo, la mayoría de nosotros nos podemos identificar el haber estado en alguna iglesia donde sutanito no le habla a manganito y hay grupitos y se juntan allá ciertas personas, acá otras personas, se acaba la reunión y es una de estar hablando del que no esté. Eso rompe la armonía de la unidad por la cual Cristo estaba orando. Entonces, cuando nosotros somos parte de eso o lo permitimos en la iglesia, estamos ayudando o colaborando a que la iglesia se divida. Es común, como les digo, que llegue alguien y tiene una discrepancia en algún punto de lo que nosotros creemos y no vienen con el liderazgo de la iglesia. Había un programa, o hay un programa, ¿verdad?, que decía, se van con el rival más débil, con aquel que creen ellos que pueden manipular o que pueden hacer dudar de lo que creemos como iglesia. Entonces, tengamos atención, porque si bien creo yo, gracias a Dios, somos una iglesia unida, la división siempre está tocando a la puerta porque nuestros deseos carnales están ahí. ¿Ok? Versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vuelve a lo mismo, fíjate, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. De hecho, la iglesia primitiva se distinguía por la unidad. En Hechos 2, 46 y 47, creo que la mayoría de nosotros
conocemos el texto, Hechos 2:46 y 47 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces miramos una iglesia primitiva unida. Miramos que Jesús ora por la unidad. Ahora, quiero que veamos las 4 divisiones que son claras en nuestro texto de esta mañana. Y la primera división es el ruego que Pablo hace en el versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos. Esta palabra ruego tiene el significado básico de alguien que se viene a poner a un lado de otra persona para ayudarle. Okay, entonces es como si Pablo estuviera diciendo, estoy ahí con ustedes para ayudarles en esta situación. Pablo quería estar al lado de los hermanos corintios para ayudar a corregir los pecados que tenían, ¿verdad? Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Ahora, la unión que ellos debían de tener estaba sujetada a la voluntad de Cristo. Por eso es que aquí dice, ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando del nombre del Señor Jesucristo, Pablo está haciendo énfasis que la petición que él está haciendo tiene la base de la Escritura, es decir, lo que Jesús ha dicho. Cuando nosotros permitimos que haya división en nuestra iglesia, estamos siendo desobedientes a la voluntad del Señor Jesucristo. Hay veces que he escuchado oraciones de todo tipo y al final le ponen en el nombre del Señor Jesucristo. No, o sea, cosas como te pido por un carro, te pido por esto, te pido por aquello, y en el nombre del Señor Jesucristo, como si fuera es imposible que Dios me diga que no, porque estoy poniendo el nombre del Señor Jesucristo. Y decir el nombre del Señor Jesucristo no es una especie de abracadabra, ni jaque mate, ni cosas así. El decir en el nombre del Señor Jesucristo, lo que estamos diciendo es que aquello que estamos pidiendo es conforme y de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos algo o pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos entonces decir en el nombre del Señor Jesucristo. No es una muletilla. O sea, orar en el nombre de Cristo representa lo que es su carácter y su voluntad. Entonces, esta unidad, este ruego que Pablo está haciendo, tiene varias implicaciones. Dice, habléis todos una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hablen lo mismo, que vayan en una misma dirección, que todos estén unidos hacia donde Dios nos ha llamado ir. Ahora, la unidad tiene varias implicaciones. Una de ellas es que estemos unidos doctrinalmente hablando. Por eso es que hacemos énfasis en que ustedes lean la Biblia, en dar estudios el domingo después de la reunión, o la manera en que predicamos es por libros completos. De tal manera que ustedes entiendan y comprendan con claridad qué es lo que nosotros creemos como iglesia, cuál es nuestra doctrina, para que todos vayamos hacia donde mismo. Me ha tocado platicar con personas que, por ejemplo, creen, si alguien me puede pasar un Kleenex, se los voy a agradecer mucho, un Kleenex, que creen que todos son salvos, o sea, que todo el ser humano es salvo. Entonces, nosotros obviamente no creemos eso. Ha habido personas que vienen y nos dicen, bueno, no, yo creo que
la salvación es tanto porcentaje la obra que Cristo hizo y otro porcentaje lo que nosotros hacemos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en que la salvación es una obra soberana de parte de Dios, que Dios elige antes de la fundación del mundo a quién iba a salvar. Gracias. Entonces, eso es nuestra doctrina. Nosotros creemos que una vez que Dios ha salvado a una persona, esa va a ser salva por siempre. Eso es nuestra doctrina, en eso creemos. Entonces, cada uno de nosotros debe hablar lo mismo, ir en la misma dirección, porque eso trae armonía a la unidad. Pero si cada quien cree algo diferente, entonces nos vamos a desunir, nos vamos a separar, porque aquí está un grupo, acá está otro grupo, allá están otros, y lo que Dios nos ha mandado a hacer es que todos hablemos una misma cosa. Que cuando alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna preocupación, al acercarse con alguno de nosotros reciba la misma respuesta aquí que acá. Que estemos ayudando hacia adelante. Las divisiones proviene de una palabra que es cisma y es romper o rasgar para separar. ¿Ok? Entonces significa tener diferentes opiniones o división de criterios o disensiones. Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, si lo podemos buscar, por favor. Romanos 16, 17. Ni parece que soy de Mexicali, ¿verdad? Híjole, ya se me olvidó. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Presten atención a aquellas personas que quieren separar a la gente de la iglesia, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Entonces, el hablar una misma cosa es esa armonía en la cual todos vamos hacia la misma dirección. Luego dice: estén perfectamente unidos. Y esta palabra es catartizo y se usaba para hablar de cosas como arreglar redes, huesos, articulaciones dislocadas, utensilios rotos y vestidos desgarrados. El sentido era volver a juntar o a unir algo que estaba roto o separado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un trasfondo distinto. Cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Ok? Entonces, no es que vamos a ser como robots. Es que a pesar de nuestras diferencias, llegamos aquí y nos unimos como familia. Entonces, al unirnos como familia, estamos perfectamente unidos, porque estamos hablando lo mismo, vamos en la misma dirección, queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, el problema con esta iglesia de Corinto es que estaba cada quien con pensamientos diferentes, unos creían unas cosas, otros creían otras cosas. Cuando hablamos de la unidad, hay algo que es muy importante, y es que hay un liderazgo en la iglesia. O sea, hay una forma de tomar decisiones y solucionar conflictos. Hay una estructura a través de la cual cuando hay un problema se debe de solucionar. Y el problema surge, hablando de las divisiones, cuando cada persona quiere hacer su santa voluntad. Aunque a veces no es santa, sino que es nada más su voluntad. O sea, quieren hacer lo que ellos quieren hacer y están acostumbrados a hacer lo que quieren hacer. Ese tipo de personas no duran aquí con nosotros, casi no duran, porque quieren empezar a hacer su voluntad. Me recuerdo de una persona que, por ejemplo, cuando llegó, decía: o sea, no hay grupo de mujeres. No, sí, se va a abrir. Y se abrió un grupo de mujeres y luego no iba. No hay grupo de esto, y se abrió y luego no iba. Está nada más viendo
¿qué estamos así, qué nos falta mejorar? Vamos a decirlo así. ¿Okay? Ese tipo de comentarios no ayudan. Ahora que fuimos a Mexicali y estuvimos con una familia y me gustó una frase que ellos tenían, porque cuando íbamos a platicar, ellos decían, si no edifica, no hay que hablarlo. Si no edifica, no hay que decirlo. Entonces, como iglesia, eso nos va a ayudar a mantener la unidad. Esos comentarios que vamos a hacer y también que vamos a recibir. Y cuando alguien quiera causar una división, pues tráiganlo al liderazgo. O sea, en un buen espíritu, en un buen corazón. Mira, sabes que esta persona tiene esta inquietud, tiene esta duda, quiere saber por qué esto, pues tráiganlo para acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto pues lo acabamos de ver en el libro pasado, ¿verdad? Y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Algo que ayuda a mantener la unidad es que cada miembro de la iglesia pueda reconocer que hay una estructura de liderazgo dentro de la iglesia a través de la cual fluye cómo funciona la iglesia, cómo se hace la iglesia, por qué cantamos lo que cantamos, por qué tenemos los discipulados que tenemos, por qué trabajamos como trabajamos, cómo solucionamos los conflictos. Entonces, la parte que implica la responsabilidad de los miembros de la iglesia es reconocer a aquellos que Dios ha hecho, que ha puesto sobre el liderazgo de la iglesia. Y eso ha sido también un problema recurrente para aquellas personas, porque aquí nos han llegado de todo, ¿verdad? Pastores, arcángeles, constructores de iglesias, Power Rangers, de todo nos han llegado. Pero a la hora que les decimos, miren, esta es la estructura, esta es la forma, no quieren atravesar ese proceso porque están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren hacer. Cuando alguien quiere empezar a servir y que les dicen, mira, tenemos este curso para que tú te puedas integrar y puedas pertenecer a la iglesia, no nos gusta. Porque la respuesta casi siempre es, allá era diferente. Allá era un desastre, ¿verdad? Pero allá era diferente. Bueno, allá no es aquí. Aquí es otra iglesia. Y estamos tratando de hacer las cosas que nos van a permitir mantenernos unidos dentro de la voluntad de Dios. No es porque a mí se me ocurrió o bueno, el pastor amaneció de mala. No, hay una forma de hacer las cosas, hay un camino. Por eso es que ustedes, creo que les ha tocado escuchar que X o Y persona, después de 2, 3 semanas en X iglesia ya está sirviendo. Eso es clásico. Y aquí eso no sucede, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no sucede? Porque la palabra indica que no pongas de servidor a aquellos que son nuevos, que los pongas primero a prueba y luego volvemos a verlo más adelante. En Rosarito es común, ¿verdad?, de escuchar a personas 2, 3 semanas, es bueno para esto, es bueno para aquello, sabe tocar un instrumento y hay que ponerlo a tocar en la alabanza. Es el don que Dios le ha dado. Sí, su vida es un desastre, pero hay que aprovechar ese don. Eso aquí no va a funcionar. Y si más adelante ven ustedes que eso pasa, levanten su mano y digan, hey, ¿sabes qué, pastor? Usted dijo que la cosa era diferente. Hebreos 13, 17, por favor. Dice, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, cada miembro de la iglesia tiene la capacidad de hacer que la vida de liderazgo se vuelva difícil y complicada. Porque aquí dice, háganlo de tal forma que sus pastores lo hagan con alegría. No les hagan la vida de cuadritos. Bueno, así no dice, pero es como una explicación, ¿verdad? Para que ustedes me puedan entender de una forma más clara. Cuando cada quien quiere hacer su voluntad, cuando cada quien vive su vida a su forma
y no se integra a la vida de la iglesia, bueno, eso nos provoca tristeza, obviamente. Y por eso es que les hemos dicho, no todos los que venimos son nuestras ovejas. El decirle a alguien, mira, tú eres mi pastor, tiene muchas implicaciones. Porque estamos sometiendo nuestra vida al liderazgo de una iglesia, a lo que el pastor me diga. Claro, con la palabra de Dios. Y ahora yo entiendo que algunos de nosotros hemos pasado malas experiencias, pero la experiencia no es más importante que lo que la Escritura dice. Y aquí lo que la Escritura dice es de que los miembros de la iglesia deben de obedecer el liderazgo para que éste pueda hacer su función con alegría. Ahora, cuando esto sucede, como consecuencia, va a traer unidad, porque otra vez todos estamos hablando una misma cosa, todos vamos hacia donde mismo, todos estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos a Filipenses capítulo 2:2. Dice 2:2 y luego va a ser 2:3. Dice, completen su gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No lo busquen, yo se los voy a leer. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿de dónde podemos sacar ese deseo de estar unidos? Bueno, la fuente de la unidad es el Señor mismo. Todos estamos leyendo, por ejemplo, la Biblia en 2 años. Bueno, deberíamos de estar leyendo. Y eso nos debería de unir. Todos venimos el domingo y escuchamos el mismo mensaje. Eso nos debería de unir. Todos nos deberíamos de quedar cuando hay discipulados y eso nos debería de unir. Porque todos estamos hablando una misma cosa. Todos vamos hacia donde mismo. Todos empezamos a decir, ok, a mí me enseñaron en esta o en aquella iglesia de esta forma, pero aquí estoy escuchando que eso no es bíblico, eso no es correcto. Y eso nos une. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a identificar a los grupos. ¿Cuáles eran estos grupos que estaban dividiendo la iglesia en Corinto? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe. Chloe era, al parecer, una persona influyente en esos tiempos y había enviado a algún representante o algún miembro de su familia, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos, había alguien más que decía, yo soy de Cefas, y el cuarto grupo era yo soy de Cristo. Bueno, Pablo había iniciado esta iglesia, había estado durante 18 meses ahí ministrando en la sinagoga como tenía por costumbre, pero después entró Apolos, que fue el segundo pastor para esta iglesia. Entonces, había quienes decían, no, como Pablo no hay quien enseñe, él es el único que sabe. A mí me gusta como Pablo predica. Y había otro grupo dentro de esta iglesia que dice, no, Pablo ya no predica tan bien. Apolos, o sea, Apolos es el pastor de moda, ¿verdad? Es como ahora, ¿cómo dicen ahora? Es el pastor hipster, ¿verdad? Sí, conocen los pastores hipsters, que son los modernos, que traen la camisa así como abierta, que se visten como los del mundo y les gustan los jóvenes y así, ¿verdad? Entonces, había otro grupo, ¿verdad? El grupo de Pablo, el grupo de Apolos, pero había un tercer grupo, el grupo de Pedro, y estos parece identificar a los judíos. Dentro de esta iglesia había un grupo judío y a lo mejor se identificaba más con Pedro. Había un cuarto grupo que decía, no, ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro. Nosotros seguimos solamente a Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, no, yo con Dios todo, pero con la iglesia nada?
Es una relación entre Jesús y yo, y Jesús, y le hablo y me contesta, y le digo y me vuelve a contestar. No hay que ir a la iglesia, sí, bien cómodos, ¿no? O sea, ignorando todas las instrucciones que Dios nos ha mandado a congregarnos. Ok, entonces, mientras que la espiritualidad produce humildad y unidad, la carnalidad genera orgullo y división. Aquí podemos identificar los grupos. Y aunque a lo mejor pudiéramos decir, bueno, pues qué raro, ¿verdad? Pues si todos iban para donde mismo. Muchas veces eso nos sucede en nuestros tiempos con tanto pastor de YouTube a los cuales ustedes se exponen. Y entonces cada quien empieza a decir, no, no, a mí me gusta como lo hace esta persona, a mí me gusta como lo hace aquella otra persona. Por eso les hemos dicho, tengan cuidado a quien escuchan, porque luego vienen con una indigestión espiritual y ya no saben ni lo que creen, ni para dónde van, no tienen claridad en ese sentido. Entonces, aquí es claro que había 4 grupos dentro de la iglesia y cada grupo estaba intentando empujar hacia su lado. Esto también nos pudiera aplicar en el sentido de que quizá esta es la segunda o la tercera iglesia a la cual ustedes acuden y ustedes empiezan a decir, no, aquí no se hacen las cosas como se hacían allá. Allá bien suave, allá sí esto, allá sí lo otro. Y no logramos entender que la voluntad de Dios es de que estemos aquí y otra vez buscar la unidad, buscar hablar lo mismo, buscar hacer parte, porque como les decía al principio, aunque todos podemos darnos cuenta del peligro de la división, no todos nos queremos incluir en la solución. Por eso esta mañana una pregunta que es muy conveniente para nosotros, es decir, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en lo particular para buscar la unidad en la iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo tú al terminar la reunión o antes de la reunión para buscar que seamos una iglesia más unida? Es importante, lo hemos dicho en otras ocasiones, al terminar la reunión o antes de la reunión, tomarnos unos minutos, platicar con las personas, ver un poquito cómo están, en qué les podemos ayudar, o después de la reunión, la misma, ¿verdad? No tratar de no salir tan rápido, sino vincularnos cada vez más. Ok, ahora, el punto número 3 es el principio. Hay una unidad en Cristo y es de lo que Pablo los va a llevar. Fíjate cómo dice, ¿acaso dice, está dividido Cristo? O sea, mientras que la iglesia de Corinto decía, no, mira, yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolo, yo estoy con Cefas, hay otro grupo que nada más dicen a Jesús. Pablo hace una pregunta que debe de desafiar y les dice, ¿Cristo está dividido? Y luego dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Me gusta que Pablo usa su propio nombre, ¿verdad? Para dar este ejemplo, no se la avienta a Apolos o a Cefas, sino que dice Pablo, ¿por qué hay un grupo que me prefiere a mí si yo no fui crucificado por ustedes? Luego dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Entonces, el principio principal de esto es de que en Cristo somos uno mismo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios va a estar antes de Segunda de Corintios, ¿ok? Para que lo busquen en sus Biblias. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, existe esa unidad. Ya no estamos en el mundo, ahora estamos en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, estar en Cristo nos conlleva al vivir unidos. No está Cristo dividido. Ahí mismo, pero en el capítulo 12, versículos 12, fíjense lo que dice. Porque así dice, como el cuerpo es uno. Estoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
siendo judíos, griegos, siendo esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia? Así como en un cuerpo hay varios miembros y todos son parte de un mismo cuerpo, así ustedes, aunque seamos personas separadas, estamos unidos en Cristo. No deberíamos de estar separados porque Cristo no está dividido. Romanos 12:15 va a decir lo mismo. Dice, así nosotros, perdón, Efesios 4:4 dice, Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es la misma idea, hay un solo Dios, debemos de estar unidos, debemos de buscar de forma intencional el ayudar a que la unidad se mantenga. La unidad es producida por la obra de Jesús. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, somos pasados de tinieblas a vida, ¿verdad? Y somos puestos en un lugar privilegiado, pero somos puestos también en una familia. Eso nosotros no lo hicimos. Aunque no pudimos hacer nada para eso, sí podemos producir división. Lo que nos une es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es, hay divisiones, hay grupos. Yo les estoy pidiendo, yo les estoy rogando que no exista eso, porque los de Chloe ya me pasaron el reporte, dice Pablo, que hay problemas entre ustedes. Hay divisiones, o sea, tienen muchos dones, tienen muchos talentos, hay pecado, pero lo primordial aquí es que están separados. No están unidos, no van hacia donde mismo. No están cumpliendo la misión que Dios les dio porque cada quien quiere jalar para su propio lado. Entonces, el vínculo que nos une es Cristo. Por eso es que al principio que orábamos en Juan 17, 21 y 22 dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando nosotros permitimos que la división surja en la iglesia, estamos yendo en contra de la oración de Jesús por nosotros. Estamos evitando, ¿verdad?, de que el mundo pueda ver que estamos unidos en Cristo, que somos una misma familia, que no buscamos llamar la atención para nosotros, que no hacemos las cosas por vanagloria, que nos da gusto cuando al hermano le va bien, cuando está triunfando, que en medio de problemas y dificultades el hermano sabe que puede contar con nosotros. El ver una iglesia unida da testimonio a un mundo desunido. El mundo se distingue por el yo quiero hacer, por el yo tengo esto, quiero alcanzar aquello. La iglesia se debe distinguir por su unión a Cristo y como consecuencia a las demás personas. El pueblo de Dios no debería ser distinguido por discordias, pleitos, envidias, pero es triste escuchar que con más frecuencia iglesias se dividen y se dividen y se dividen y se dividen. Cada quien creyendo cosas diferentes. Luego surgen aquellas personas que dicen, ¿verdad? Dios me llamó, yo voy a ser el pastor, y se lleva a la mitad de la iglesia o 3/4 de la iglesia, y eso es muy frecuente, demasiado frecuente. Ahora, por último, vamos a ver la prioridad, y la prioridad es la predicación del evangelio. Pablo dice, yo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. No es que Pablo estuviera en contra del bautismo. Es que en medio de este grupo había quienes decían, no, mira, a mí me bautizó Pablo. Imagínate nada más el poder, ¿verdad? Eso me hizo recordar una experiencia en un lugar donde vino un evangelista muy conocido, y cuando ya ven que se usa el llamado, ¿verdad? El llamado, y que
a pasar al frente y repetir una oración y cosas así por el estilo. Entonces veo que personas que pues se supone que ya eran cristianos vuelven a pasar. Entonces yo le digo, oye, pero pues si tú ya eres cristiano, pues sí, pero imagínate, o sea, es él, o sea, voy a orar con él. Y decía, pero él ¿quién es? O sea, no es la persona, es la obra de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, yo no quiero que digan o piensen que porque yo los bauticé son diferentes a las demás personas. Y esto también nos recuerda esto, hay lugares que hacen mucho énfasis a los bautismos. Bautizamos a tantos, tantos se bautizaron. Sí, el siguiente día están como si nada. El bautismo no es una muestra externa de lo que ha sucedido internamente. Ok, entonces no es que Pablo esté diciendo que esté mal bautizar. Pablo está diciendo, yo no fui enviado a bautizar, dice, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Y da algunos nombres a quienes sí recuerda él haber bautizado. Y esto me gusta porque habla de la sinceridad de Pablo. Dice, sino que me envió a predicar el evangelio. Y fíjate la siguiente parte. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo decía, no es que la forma en que yo digo las cosas es muy elocuente y es muy estructurada. No se trata de mí, dice Pablo. A lo que fui enviado a hacer es presentar el evangelio. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad que la iglesia de Corinto debería de estar cumpliendo. Esa es la prioridad que nosotros deberíamos de estar cumpliendo. Pero cuando estamos divididos, como cuando cada quien tiene su propio mundo, su propia isla, su propia vida, y no nos unimos, no cumplimos con la gran comisión. No nos preocupamos durante la semana de compartirle al compañero, al jefe, al que te encuentras, porque cada quien está en su mente construyendo su propio futuro. Y date cuenta, al tú pertenecer a esta iglesia, absorbes el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha llevado a ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física, a compartir el evangelio. No a que cada quien quiera hacer sus planes independientes. Entonces, Pablo cumplía con su prioridad y la pregunta para nosotros en esta mañana es si nosotros lo estamos cumpliendo, porque es lo más importante, es la gran comisión. Pero en un mundo tan ocupado muchas veces estamos en otra cosa, estamos enfocados en algo más. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 4:19. Vamos a empezar en el 18, dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Otras versiones dicen, yo los haré pescadores de hombres. Se escucha menos, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que Dios nos ha llamado. Es a lo que Dios nos va a preparar para hacer. No importa que no tengamos mucha facilidad de palabra o que pensemos, ¿verdad? Híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a presentar a Jesús? Nunca lo he hecho, qué vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Qué digo? Por eso es que Pablo dice, yo no lo hice, otra versión dice, con palabras ingeniosas. ¿Verdad? Hay veces que escuchamos a personas con palabras ingeniosas querer presentar el evangelio y dice, Pablo, no, yo lo que hice fue presentarles lo que Jesús hizo en la cruz por los pecadores. Vamos a ir a Mateo 20, por favor. Perdón, les dije 20, ¿verdad? 28. Y ya con esto vamos a concluir.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, dice, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, nos damos cuenta con esto, ¿verdad? Que a medida de que cada uno de nosotros tiene las prioridades correctamente establecidas en su vida, estaremos determinados a poder servir al Señor en verdad y en unidad. Entonces, como les decía al principio, la división es un problema latente en la mayoría de las iglesias, porque el enemigo sabe lo que sucede. El enemigo busca frecuentemente que aún nosotros en lo particular no nos sintamos vinculados a la iglesia, que no queramos ser parte de las actividades y que cada quien al terminar la reunión quiera volver a su vida cotidiana. Y les vuelvo a recordar esto: al salir de aquí seguimos siendo iglesia, seguimos siendo parte del mismo cuerpo de Cristo, seguimos estando unidos. Debemos de estar buscando hablar lo mismo, ir en la misma dirección. No vayamos a resumir nuestra vida cristiana con estar aquí 1 o 2 horas. Es mucho más que eso. Entonces, aunque de momento podamos decir, ¿saben qué? No tenemos conflictos de grupos así como tal, siempre está latente la tentación de que las personas no se quieran unir al rebaño. Si quizá tú esta mañana, tú sabes que no estoy unido, o sea, yo como hombre no soy parte de lo que los hombres están haciendo, no platico con los hombres, no me vinculo con ellos, no sé ni los nombres, no estoy siendo parte de la iglesia. Hoy es un buen día para que tú lo hagas. Si como mujer tú sabes que yo no estoy siendo parte del grupo de mujeres, no sé qué están viendo, no sé los problemas de ella, no digo tanto como por chisme, sino ¿qué está pasando, verdad? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy es un buen día para comenzar a hacerlo. O sea, no necesitamos esperarnos a tener unas divisiones grandes para entonces ya alarmarnos, porque aunque podemos estar en el mismo lugar, pudiéramos estar separados en nuestros corazones y pensar que es cuestión de únicamente venir y sentarnos, escuchar y ya irnos. Es mucho más que eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a cada uno de nosotros a reconocer, Señor, si estamos siendo parte de lo que la iglesia es, si estamos realmente integrados en las diferentes actividades, y que tú nos ayudes a hacer los ajustes, los cambios necesarios, de tal manera que cada día, Señor, podamos estar más en armonía, caminando junto contigo. Te pedimos para que tú nos des un corazón humilde, de tal manera que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir y ajustarnos y cambiar, y de esa manera poder mostrarle al mundo quién eres tú a través de nuestra unidad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.